En el vertiginoso mundo de la tecnología, pocos lenguajes de programación han tenido el impacto de Java. Creado en 1991 por James Gosling y su equipo en Sun Microsystems, Java fue una revolución en su tiempo. Un lenguaje capaz de ejecutarse en cualquier dispositivo, sin importar el sistema operativo, lo que hizo posible la interoperabilidad entre plataformas de manera nunca antes vista. Escribe una vez, corre en cualquier lugar, se convirtió en el lema que resumía la esencia de Java. Un lenguaje que impulsó el crecimiento de Internet, de los teléfonos móviles, de servidores, y que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental para millones de aplicaciones. Pero, al igual que en muchas historias de Silicon Valley, el éxito de una tecnología no siempre está garantizado. Java no fue una excepción. A pesar de ser una de las tecnologías más importantes de la era digital, su creador y la empresa que lo respaldó, Sun Microsystems, pasaron por una serie de fracasos estratégicos que llevarían a la caída de una de las compañías más innovadoras de la historia de la informática. En este contexto, el impacto que tuvo la adquisición de Sun Microsystems por parte de Oracle en 2009 no solo marcó el fin de una era para Java, sino también el comienzo de una traición corporativa que costó la carrera de muchos empleados y el legado de su creador, James Gosling. ¿Cómo es posible que el hombre que creó uno de los lenguajes más utilizados del mundo fuera desplazado y reducido a una sombra de su propio éxito? Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario conocer la historia previa, el contexto y las decisiones clave que desencadenaron el proceso. Durante los primeros años de su existencia, Sun Microsystems fue pionera en el desarrollo de hardware y software, marcando el paso hacia el futuro de la computación. No obstante, sus éxitos fueron opacados por errores de estrategia que no solo afectaron su estabilidad financiera, sino también su capacidad para aprovechar los recursos que generaba Java. A medida que la burbuja tecnológica de la década de los 90 explotaba y el mundo digital se transformaba, Sun Microsystems empezó a enfrentar graves dificultades económicas. Aunque Java se había convertido en un pilar central en la infraestructura de muchas empresas tecnológicas, Sun no supo capitalizar completamente el potencial de este lenguaje de programación. Java fue libre en muchos sentidos, accesible a todos, de código abierto, con el objetivo de impulsar una comunidad global de desarrolladores. Este enfoque fue revolucionario, pero también resultó ser una debilidad en términos de rentabilidad. Sun Microsystems, en lugar de crear una estructura que permitiera monetizar Java de forma efectiva, se quedó atrapada en una estrategia empresarial fallida que los llevó a una crisis profunda. En 2008, Sun Microsystems había perdido un 80% de su valor en un solo año. El precio de sus acciones había caído drásticamente y la empresa estaba perdiendo $100 millones cada mes. La competencia estaba creciendo y aunque Java seguía siendo un estándar en el mundo de la programación, Sun no estaba generando los ingresos que sus innovaciones merecían. La combinación de la crisis económica mundial y las malas decisiones estratégicas provocó que Sun llegara al borde de la quiebra, con 33,000 empleados, enfrentando el peligro de perder sus empleos y una marca reconocida mundialmente en peligro de desaparecer. Es en este escenario de desesperación donde dos de los gigantes tecnológicos más poderosos, IBM y Oracle, comenzaron a ver una oportunidad de oro. Aunque IBM fue el primero en acercarse a Sun, Oracle, bajo el liderazgo de Larry Ellison, vio el verdadero valor de la adquisición. Java, con su potencial para ser el fundamento de la computación móvil, era la clave para el futuro. Mientras que IBM estaba interesado en adquirir solo ciertos activos de Sun, como su tecnología de servidores y software, Oracle vio en Java algo aún más valioso: el control de un lenguaje de programación fundamental para el futuro del software empresarial y móvil. Sin Java, Oracle perdería su influencia en la industria. Por eso, Ellison se lanzó a una oferta histórica para adquirir Sun Microsystems por $7.4 mil millones en abril de 2009.
superando la oferta de IBM por solo 10 centavos por acción. ¿Qué hizo Oracle para ganar la batalla de adquisición? No solo compraron el software de Sun, como IBM, sino que adquirieron todo, incluyendo sus proyectos más emblemáticos. Java era el activo más valioso, y con esta compra, Oracle pasaba a ser el dueño de una de las plataformas más fundamentales de la tecnología moderna. Sin embargo, pocos sabían que esta compra marcaría el inicio de una de las traiciones corporativas más grandes de Silicon Valley. El gran cambio vino cuando James Gosling, el creador de Java, se vio desplazado por completo de la compañía que había fundado el lenguaje. A pesar de ser un ícono en la industria, Gosling perdió toda su autoridad sobre su creación. Oracle, bajo su política corporativa estricta, minimizó su rol y lo convirtió en una especie de mascota de la empresa, solo para aparecer en presentaciones y fotos oficiales, sin ningún poder real para tomar decisiones sobre el futuro de Java. En ese momento, lo que parecía ser una solución para el futuro de Java y Sun Microsystems se transformó rápidamente en un desastre. Los empleados, muchos de los cuales habían dedicado años al desarrollo de tecnologías clave, se vieron atrapados en un ambiente donde la innovación era reemplazada por la codicia empresarial. La cultura de Sun Microsystems, que fomentaba la colaboración y el trabajo abierto, fue destruida casi por completo, mientras Oracle comenzaba a imponer su propia visión del negocio. ¿Qué ocurrió con los miles de ingenieros y desarrolladores que habían hecho posible Java? Algunos fueron despedidos, otros abandonaron la empresa por completo, y lo que quedó fue una compañía fragmentada, desmotivada y con un futuro incierto. La historia de Java y su creador, James Gosling, es un recordatorio de cómo los intereses corporativos pueden destruir no solo una empresa, sino también el legado de sus innovadores. El valor que creó Sun Microsystems fue finalmente devorado por las decisiones empresariales de una de las compañías más poderosas de la tecnología. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las grandes corporaciones deberían tener el poder de controlar tecnologías tan fundamentales para el progreso de la humanidad? Deja tu comentario. Me encantaría conocer tu perspectiva sobre el impacto de estas decisiones en el futuro de la innovación. El impacto de la adquisición de Sun Microsystems por parte de Oracle no fue solo una jugada financiera, fue un golpe devastador a los principios de innovación, creatividad y apertura tecnológica que habían sido el corazón de Sun. Lo que parecía ser un trato de salvación se convirtió rápidamente en una historia de destrucción sistemática de la cultura que una vez hizo grande a la empresa y un recordatorio de cómo la codicia corporativa puede despojar a un lenguaje de programación fundamental de su esencia. Uno de los momentos más dolorosos fue la transformación del rol de James Gosling dentro de Oracle. Gosling, que había sido la figura central de Java, la tecnología que hizo posible la interoperabilidad entre dispositivos en todo el mundo, pasó a ser una figura marginal. Tras la adquisición, su autoridad sobre Java fue erosionada gradualmente. En Sun Microsystems, Gosling tenía un control absoluto sobre la dirección de Java. Su palabra era la última y sus decisiones, consideradas sagradas por la comunidad de desarrolladores que usaban su lenguaje para construir todo tipo de aplicaciones. Pero dentro de Oracle, su voz se volvió cada vez más irrelevante. Oracle, con su enfoque corporativo cerrado y jerárquico, empezó a tomar todas las decisiones clave sobre el futuro de Java sin consultar a los ingenieros ni a los creadores de la tecnología. Gosling, un hombre que había dedicado más de 26 años a desarrollar Java, se vio relegado a un papel simbólico, obligado a sonreír frente a las cámaras, mientras los ejecutivos de Oracle tomaban decisiones sobre su creación sin haber escrito una sola línea de código. A pesar de su estatus como el creador del lenguaje más utilizado en el mundo, Oracle no solo le negó su voz, sino que también le recortó el salario. Esto resultó en un duro golpe a su integridad profesional, además de una profunda humillación personal. A medida que sus compañeros de trabajo comenzaban a dejar la compañía, los informes de su malestar se hicieron más comunes. El cambio fue brusco.
Tim Bray, co-creador de XML y una figura clave dentro de Sun, fue uno de los primeros en abandonar Oracle. En febrero de 2010, después de la compra de Sun, Bray dejó la empresa. No fue el único. Jonathan Schwartz, CEO de Sun Microsystems, fue despedido inmediatamente tras la compra, lo que dejó claro que Oracle no solo se adueñó de las tecnologías de Sun, sino también de su estructura y liderazgo. Los ingenieros y desarrolladores que habían trabajado durante años en proyectos clave como Java y Hudson se sintieron traicionados por lo que parecía ser una toma de control implacable. Algunos decidieron renunciar al sentir que Oracle no solo destruía la cultura abierta de Sun, sino también el espíritu de colaboración que había permitido el nacimiento de tecnologías que cambiarían el curso de la informática. Hudson, la popular herramienta de integración continua desarrollada por Sun, fue un ejemplo claro de la destrucción de la cultura de colaboración que una vez existió en Sun. Tras la adquisición de Sun, Oracle reclamó los derechos sobre Hudson, lo que resultó en la disolución de su comunidad de código abierto. Los desarrolladores que lo habían creado y mantenido, trabajando en él de forma gratuita, vieron cómo su trabajo fue apropiado por Oracle. En lugar de mantener el proyecto como parte de la comunidad abierta, Oracle renombró Hudson como Jenkins y empezó a reclamar control total sobre la propiedad intelectual. Este acto fue considerado un golpe bajo por muchos en la comunidad de código abierto, quienes vieron en ello el comienzo del fin de la colaboración libre en la industria tecnológica. Este no fue el único ejemplo de cómo Oracle desmanteló las operaciones de Sun. En un giro particularmente cruel, Oracle despidió a cerca de 15,000 trabajadores de Sun, aproximadamente la mitad de su fuerza laboral. En la industria, este acto se consideró como una de las mayores oleadas de despidos en la historia de la tecnología. Los departamentos fueron cerrados y las funciones duplicadas fueron eliminadas sin contemplaciones. La mayoría de los ingenieros que habían trabajado durante años en el desarrollo de tecnologías clave se encontraron de la noche a la mañana sin empleo, muchos con años de experiencia que no podían trasladar fácilmente a otras compañías debido a la naturaleza única de su trabajo en Sun. Uno de los impactos más devastadores de esta reestructuración fue el efecto que tuvo en la innovación tecnológica. La cultura abierta de Sun había permitido que sus empleados se sintieran parte de un proyecto más grande que simplemente ganar dinero. Estaban creando tecnologías que cambiarían el mundo. La compra de Sun por Oracle eliminó esa sensación de propósito compartido y en su lugar dejó un vacío de incertidumbre. La innovación se detuvo, las ideas se vieron frenadas y el espíritu de creación libre de Sun fue sustituido por la rígida estructura corporativa de Oracle. El efecto no solo fue económico y cultural, sino también psicológico para quienes quedaron atrapados en este proceso. Empleados leales de Sun, que habían dedicado años a proyectos como Java, fueron forzados a adaptarse a una nueva realidad, una en la que ya no tenían poder de decisión. La baja moral se extendió rápidamente entre los empleados de Oracle, especialmente entre aquellos que habían sido parte de Sun antes de la compra. Los despidos y los cambios abruptos en las estructuras de trabajo afectaron no solo la producción, sino también la relación de los empleados con la empresa. En cuanto al futuro de Java, la compra de Sun por Oracle alteró la visión original de Gosling y su equipo sobre el lenguaje. Java había sido creado con la idea de ser una plataforma abierta, accesible para todos, sin las restricciones de licencias restrictivas. Sin embargo, bajo el control de Oracle, Java se volvió cada vez más exclusivo. Oracle empezó a implementar restricciones más estrictas sobre su uso y a exigir tarifas por licencias, algo que no solo rompió el modelo original de código abierto, sino que también alienó a los desarrolladores que confiaban en Java como un recurso gratuito. Esta estrategia fue vista como una forma de monetizar algo que originalmente se había concebido como accesible para todos, y que ahora comenzaba a ser una herramienta controlada por una única corporación.
Lo que parecía ser una oportunidad de salvar a Sun y Java, se convirtió en una estrategia destructiva para todos los involucrados. La visión corporativa de Oracle, centrada en maximizar las ganancias a corto plazo, tuvo consecuencias devastadoras tanto para los empleados de Sun como para la comunidad de desarrolladores que había adoptado Java como su lenguaje favorito. Mientras Oracle trataba de obtener el máximo beneficio de la propiedad de Java, los verdaderos innovadores y creadores del lenguaje fueron desplazados y su legado diluido. Los eventos que siguieron a la compra de Sun por Oracle fueron un recordatorio claro de cómo una gran corporación puede destruir el espíritu de innovación. La historia de Java y su creador, James Gosling, es un reflejo de las dificultades que enfrentan los innovadores cuando sus creaciones se ven atrapadas en las garras de una corporación que solo busca el beneficio económico. El momento crítico llegó en 2010. Aunque la adquisición de Sun Microsystems por parte de Oracle ya había provocado cambios devastadores en la empresa, la situación alcanzó su punto de no retorno cuando Oracle demandó a Google por $8.800 millones. La acusación era que Google había utilizado las interfaces de programación de aplicaciones de Java en su sistema operativo Android sin la debida licencia de Oracle, lo que, según la empresa, constituía una infracción de propiedad intelectual. Para Oracle, esta demanda representaba más que un simple litigio. Era una oportunidad para controlar completamente Java y, a su vez, monetizar su uso de manera agresiva. Si Oracle ganaba, podría haber cobrado tarifas de licencias a todas las empresas que utilizaran tecnologías compatibles con Java. Además, tendría el poder de restringir el acceso a interfaces de programación de aplicaciones clave, lo que afectaría la competencia y el desarrollo de nuevas tecnologías. Google, por su parte, defendió su posición bajo el argumento de que el uso de las interfaces de programación de aplicaciones de Java era un uso justo. La compañía afirmó que no estaba copiando Java, sino adaptándolo para crear Android, un sistema operativo que permitió la innovación y el crecimiento del ecosistema móvil. Google insistió en que las interfaces de programación de aplicaciones de Java son herramientas estándar para los desarrolladores, algo similar a un alfabeto que cualquiera puede usar para crear nuevas aplicaciones. El litigio duró más de 10 años, con varias cortes involucradas. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que, en 2021, falló a favor de Google, determinando que su uso de las interfaces de programación de aplicaciones de Java en Android era legítimo y transformativo. El tribunal sentenció que, al adaptar Java para Android, Google había creado algo completamente nuevo y no había infringido derechos de propiedad intelectual. Este fallo fue un golpe devastador para Oracle, que había invertido miles de millones de dólares en honorarios legales y recursos para ganar el control sobre Java. En lugar de establecer un monopolio sobre la tecnología, Oracle se vio obligada a aceptar una derrota legal que, además de ser costosa, tuvo un impacto significativo en su reputación. Durante años, la comunidad de desarrolladores había observado con creciente desconfianza las acciones de Oracle, y esta derrota solo intensificó esa percepción negativa. En lugar de unificar a la comunidad tecnológica, Oracle acabó alienando a los desarrolladores, quienes vieron en el litigio una amenaza directa a la innovación libre. El impacto de esta guerra legal también fue personal y emocional para los empleados de Sun Microsystems. Muchos de los ingenieros y líderes que habían trabajado en el desarrollo de Java y otros productos emblemáticos fueron despedidos, y la cultura abierta y colaborativa de Sun desapareció rápidamente bajo el control de Oracle. James Gosling, el creador de Java, pasó de ser el líder visionario de una de las tecnologías más revolucionarias del mundo a ser una figura sin poder dentro de la corporación que adquirió su empresa. La promesa de un futuro de innovación y colaboración que una vez fue parte de Sun Microsystems se desplomó tras la compra de Oracle. En cuanto a la industria tecnológica, este caso reflejó cómo las grandes corporaciones pueden intentar controlar tecnologías clave para maximizar sus beneficios a corto plazo, pero a menudo a expensas de la innovación y la comunidad.
Oracle pensaba que podría monetizar un lenguaje que, por su naturaleza, había sido creado para ser accesible y libre. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. En lugar de ganar control, Oracle acabó demostrando que no podía gestionar adecuadamente una comunidad de desarrollo tan amplia y diversa como la de Java. Mirando hacia el futuro, el caso plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre propiedad intelectual y la libertad de la innovación. ¿Deberían las empresas ser dueñas de las herramientas tecnológicas que alimentan la innovación global? La derrota de Oracle ante Google resalta la importancia de mantener una estructura abierta que favorezca el desarrollo colaborativo y evite el monopolio sobre tecnologías esenciales. Las lecciones aprendidas son claras. Las corporaciones no pueden imponer restricciones a la creatividad sin enfrentar consecuencias. El caso de Oracle, Java y Google no solo fue una lucha por el control de una tecnología, sino también una batalla por el futuro de la tecnología misma. A medida que avanzamos, la comunidad de desarrolladores y los actores del sector tecnológico deben recordar que la verdadera innovación no surge del control exclusivo, sino de un entorno abierto en el que las ideas puedan prosperar sin restricciones injustas. Si te ha impactado esta historia, suscríbete y deja tu comentario. Y no olvides que tenemos muchos más videos interesantes esperando por ti. Nos vemos en el siguiente.